Ya sabemos lo que vamos a estudiar. Bueno, entonces, ¿qué es la estática? La estática es la parte de la física, ¿sí? Que se encarga de estudiar las condiciones que deben cumplir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. ¿Para qué? Para que éste se encuentre en equilibrio. La estática es la ciencia o parte de la física que estudia el equilibrio. Y la pregunta al profe, ¿y qué es el equilibrio? ¿Qué es el equilibrio? Entonces ahí está. ¿Qué es el equilibrio? Es el estado en que se encuentra un cuerpo cuando, escúchame bien, cuando no experimenta aceleración. ¿Sí? O sea que todo cuerpo que no tenga aceleración, que tenga aceleración igual a 0, está en equilibrio. Está en equilibrio. Así de sencillo. ¿Cuándo un cuerpo está en equilibrio? Cuando tiene aceleración igual a 0. ¿Y cuándo es ese estado? 1, cuando está en reposo. Y 2, cuando está con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Entonces, ahí está, muchachas. Ahí está el concepto de equilibrio. ¿Cuándo un cuerpo está en equilibrio? 1, cuando está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Eso quiere decir que tiene aceleración 0. Y si un cuerpo tiene aceleración 0, usted dice, entonces la fuerza total sobre ese cuerpo también es 0. ¿Sí? O sea que la fuerza externa, la fuerza neta, la fuerza total, la fuerza resultante sobre un cuerpo es 0. Y entonces ahí dice, equilibrio es todo eso es sinónimo. Entonces resumamos. Estática, parte de la física que estudia el equilibrio. ¿Qué es equilibrio? Es el estado en que un cuerpo se encuentra en reposo, en movimiento rectilíneo uniforme, o tiene aceleración 0, o la fuerza total, la fuerza resultante sobre el cuerpo también es 0. Listo. Eso es equilibrio. Todo eso es sinónimo. Bien. Seguimos. Entonces ya sabemos qué es estática y qué es equilibrio. Bueno, entonces sigo. Ahí tenemos un ejemplo de equilibrio, ¿sí? Un ejemplo de equilibrio. Si esas dos personas sobre ese juego de sub y baja están quieticas, están en reposo, entonces usted dice que están en equilibrio, ¿sí? Están en equilibrio. Bien. Otro ejemplo de equilibrio, el semáforo. El semáforo colgado ahí con esos cables, el semáforo está quieto, está en reposo, está en equilibrio también. Aquí, ahí tenemos esa esfera suspendida de una cuerda, pero la esfera está apoyada en la pared, ¿sí? Entonces, esa esfera está quieta, está en reposo, está colgada y a la vez apoyada en la pared. Entonces, esa esfera está en equilibrio. Otro, ahí, ese cuerpo está quieto, tiene una cuerda que lo sostiene, ¿sí? Lo sostiene hacia allá y esa cuerda no lo deja mover, no lo deja deslizarse. Por lo tanto, ese objeto está quieto y si está quieto, está en equilibrio. Entonces, usted puede deducir de allí que todos esos cuerpos, la suma de todas las fuerzas
sobre esos cuerpos es 0. Porque el cuerpo está en reposo, tiene aceleración 0. Entonces, la suma total de todas las fuerzas sobre esos cuerpos, la suma total es 0. Bien, aquí tenemos otro cuerpo ahí suspendido, colgado. El cuerpo no se mueve para ningún lado, entonces también está en reposo y por lo tanto está en equilibrio. Entonces, no todos los cuerpos que están en reposo están en equilibrio, también todos aquellos que tienen velocidad constante, o sea, movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Como decía la primera ley de la inercia, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, todos los cuerpos que estén en ese estado, en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, están en equilibrio. Bien. Ahora la pregunta es, ¿y cuando un cuerpo está en equilibrio total? ¿Qué quiere decir? Entonces, que el sistema cumple con dos tipos de equilibrio. Ojo ahí, miren, 2 tipos de equilibrio. ¿Sí? 2 tipos de equilibrio. Uno, el equilibrio de traslación. El equilibrio de traslación quiere decir que el objeto no se mueve, no se traslada. Eso es equilibrio de traslación, que el objeto no se traslada. ¿Sí? ¿Y qué es el equilibrio de rotación? Es la otra condición. Equilibrio de rotación. Que el objeto no rota, no da vueltas, no gira. Eso significa equilibrio de rotación. Entonces, listo. Para que un cuerpo esté en equilibrio total, debe cumplir 2 condiciones. 1, equilibrio de traslación, quiere decir que no se mueva. 2, equilibrio de rotación, quiere decir que no dé vueltas. O sea, que esté totalmente quieto. ¿Sí? Eso quiere decir el equilibrio total. Ni se traslade y no dé vueltas. Bien. Entonces hablemos de la primera condición. ¿Cómo hace que no se traslade? Primera condición de equilibrio, equilibrio de traslación. Para que un cuerpo no se traslade, ¿sí? Es el equilibrio de traslación. Que un cuerpo no se traslade, las fuerzas externas actuantes deben anularse. Deben anularse. Esta palabra anularse es clave aquí. ¿Sí? O sea que la suma de las fuerzas deben dar 0. La suma de las fuerzas deben dar 0. Entonces, listo. Ese equilibrio de traslación. 1, que el cuerpo no se traslade. Y para que el cuerpo no se traslade, todas las fuerzas deben anularse. ¿Y qué quiere decir que anularse? Que al sumarlas, el total debe ser igual a 0. A 0. Eso quiere decir el equilibrio de traslación. Para que un cuerpo no se mueva, la suma de todas las fuerzas deben ser 0. Bueno. Veamos este ejemplo aquí. Aquí tenemos, en este ejemplo, en esta imagen, tenemos 2 personas que sostienen un cuerpo. Lo sostienen. O sea, ni lo levantan ni lo dejan caer. Lo sostienen. Por lo tanto, el cuerpo está en equilibrio. Si yo sumo esas 3 fuerzas, aquí está en la siguiente imagen, ¿sí? Esas 3 fuerzas
¿Cuál es? Pues esta que el individuo jala para acá, 1. La que el individuo jala para acá, 2. Y la que jala el peso del cuerpo, 3. Esas 3 fuerzas, la suma de las 3 me tiene que dar 0, para que el cuerpo esté quieto. Entonces, el diagrama del cuerpo libre, ¿se acuerdan? Diagrama de cuerpo libre. Eso significa esta DCL, diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí están las 3 fuerzas en el plano cartesiano. Estas 3 fuerzas en el plano cartesiano, ustedes dicen, profe, entonces allí la fuerza F1, o sea, esta fuerza F1, ¿hay que descomponerla? Sí. La fuerza F2, o sea, esta, ¿hay que descomponerla? Sí. La fuerza F3 coincide con el eje Y. ¿Hay que descomponerla? No, porque ese ya coincide con el eje. Entonces, cuando nosotros sumemos, en el eje X, la sumatoria ya no va a ser igual a masa por aceleración, como escribíamos en ¿dónde? En la primera parte, en los ejercicios de dinámica, sino que va a ser igual a ¿qué? Igual a 0. Tanto en el eje X como en el eje Y, la suma en ambos casos va a ser igual a 0. ¿Recuerdan el tema anterior? El tema anterior nosotros escribíamos igual a ¿qué? A masa por aceleración. ¿Y por qué escribíamos igual a masa por aceleración? Porque el cuerpo se movía, o para la derecha, o para la izquierda, o para arriba, o para abajo. Pero acá en este caso no. Acá estamos hablando de estática, estamos hablando de equilibrio. El cuerpo no se mueve. Entonces la suma de las fuerzas en el eje X debe ser igual a 0 y la suma de las fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. ¿Sí? Muy bien. Y eso es lo que dice que la fuerza resultante, esta frase, la fuerza resultante, la suma de las fuerzas deben dar un resultado igual a 0. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Bueno. Entonces, seguimos hablando de la primera condición de equilibrio. Y repito, la suma de todas las fuerzas aplicadas a un cuerpo es 0. Y eso se escribe así. Simbólicamente, esa frase se escribe así. Que la suma, este símbolo es suma, sumatoria de F, fuerzas, debe ser igual a 0. Esta es la primera condición necesaria para que un cuerpo se encuentre en equilibrio. O es lo mismo que la sumatoria de fuerzas en el eje X sea 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y sea 0, sumatoria de fuerzas en el eje Z, si trabajamos pues con los 3 ejes, es 0. Pero nosotros solo estamos trabajando con 2, en el eje X y en el eje Y. Entonces, listo. Esa es la primera condición de equilibrio. Eso significa equilibrio de traslación. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Sí, vamos.